A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. El año 1844 juntemos, la nación fue proclamada 27 de febrero. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar de la más grandiosa de las acciones que ha hecho este pueblo, el pueblo dominicano. Y grandiosa porque fue la primera y la que más ha incidido, lógicamente, sobre todo el devenir de la nación, de esta República Dominicana. Porque hablar de la gesta del 27 de febrero de 1844 es un asunto que hay que pensar su consecuencia post e inmediata. Porque independencia implica derechos, implica deberes, implica muchas otras cosas. Pero además, alguien ha dicho que la independencia, como lo señala el propio nombre, se supone que debe ser absoluta. No hay independencia a medias. Se es o no se es. Pero con relación a la acción de febrero, algunos dicen que no fue tal independencia, otros hablan de separación y algunos dicen que la verdadera independencia fue la gesta también heroica de la restauración, esto es el 16 de agosto de 1863. Porque ahí sí se echó el pleito. Lo demás, bueno, lo sabrán ustedes en el curso de este programa, porque hoy nosotros vamos a hablar de la independencia. ¿Puede y somos realmente independientes? ¿Qué provocó a los patriotas de febrero esa acción? Y algo del que casi muchos no hablan, o sea, ¿qué pasó de esa noche hacia adelante, en esas semanas, en esos meses posteriores? Y después, ¿somos nosotros real y efectivamente una nación libre e independiente como la soñaron ellos, nuestros prohombres, comenzando con ese, el patricio mayor, Juan Pablo Duarte y Díez? Porque independencia implica libertad, implica cambio y muchas conquistas. Y yo siempre uso al gran pensador José Saramago, Premio Nobel de Literatura, portugués él, de 1988, quien dijo en una ocasión que la democracia comienza con el pan sobre la mesa. Entonces, no puede haber independencia, no puede haber libertad, no puede haber democracia si esa independencia no es real y efectivamente algo que se lleve a la práctica, que beneficia a todos, no a un pequeño grupo. Y hoy, precisamente, para nosotros orientarles, para que tengan una idea de la importancia de la independencia y el esfuerzo de muchos y muchos hombres para que se logre esa independencia, yo tengo hoy aquí conmigo para ustedes a un joven catedrático universitario que vive enseñando la historia para que
después no aleguemos de que el que falla vuelve a repetir sus hierros, sus equívocos. Y por ahí no es que nosotros queremos ir, sino todo el contrario, como soñaron la gente de febrero. El profesor licenciado Feliberto Cruz Sánchez va a estar con nosotros un buen rato en esta primera parte del programa. Después, nosotros vamos a presentar a una serie de historiadores también, igualmente importantes, quienes se van a referir al tema. Antes de pasar a los mensajes, quiero agradecerle a nuestro querido amigo el doctor Roberto Casap y al querido amigo el doctor Julio Samuel Sierra, Jimmy, por su aporte a este programa especial que vamos a hacerle hoy con relación a la gesta de febrero de 1844. Esto y más, luego los siguientes mensajes. Sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué produce la suciedad en la ciudad? ¿Qué producen los vertederos y basureros? ¿Qué sucede si tiramos la basura al zapacón? ¿Qué pasa si limpiamos los patios y el frente de la casa? ¿Qué debemos hacer para que el dengue no mate a los niños? Si eliminamos los basureros, se acabarán los criaderos. Contra el dengue. Fundación Juan de Paz, explotando felicidad. Cuñado, protegiendo el medio ambiente. Comenzamos este espacio cara a cara de hoy con nuestro querido amigo, el profesor Filiberto Cruz Sánchez, historiador, educador de muchas generaciones, un hombre inquieto, porque la historia es la vida de todos. La historia es la memoria. Los pueblos no pueden vivir de espaldas a su historia. Entonces, este programa, nosotros hoy vamos a rendir un homenaje a toda esa pléyade de muchachos muy jóvenes de la gesta de febrero. ¿Qué sucede, profesor, ese 27? ¿Qué lleva a los muchachos hacia esa acción? E inmediatamente, la semana después, los meses después, ¿qué sucede? Muy bien. El 27 de febrero de 1844 cayó martes y previo a esa fecha los grupos separatistas que existían en Santo Domingo hicieron una reunión y acordaron que el 27 de febrero a las 10 de la noche en la Puerta de la Misericordia, que mucha gente la confunde, Sí. se reunirían todos los comprometidos en una cita con la gloria. Y se había elegido a Ramón Matías Mella como uno de los jóvenes mejor preparados, que tenía un dominio del uso de la arma antigua llamada trabuco. Él era también esgrimista y por sus habilidades militares fue elegido para que disparara al aire ese trabucazo que, de acuerdo al cónsul francés en Santo Domingo, Saint-Denis, se escuchó en toda la ciudad intramuros en aquellos tiempos. Esa era la señal convenida por los grupos separatistas de Santo Domingo
para que todos los comprometidos, cuya lista es de 176 personas que debieron participar. Pero un testigo de la época dice en una de sus memorias que eran las 11 de la noche y que nadie aparecía. Y que eran muy pocos los concurridos. Y que Mella dijo ahí unas cuantas malas palabras alusivas a los vacilantes que no se presentaron puntuales a la Puerta de la Misericordia, para desde ahí marchar a la Puerta del Conde, que estaba dirigida por un oficial haitiano llamado Martín Girón y que había sido ganado a la causa por el patriota Manuel Jiménez, que después sería presidente de la República. Sí. Entonces eran las 11 y nadie llegaba y dijo Mella, bueno, no hay tiempo que perder, y tomó la resolución de disparar el histórico trabucazo, que era la señal convenida para entrar en acción, para luego asaltar todas las fortalezas de la ciudad de Santo Domingo. De manera que el trabucazo es la proclamación de la República. La República no se ha formado porque faltaría después darle cuerpo, ¿verdad?, con la Asamblea Constituyente y la elaboración de la primera Constitución, pero esta es la proclamación de la República. Desde ahí marcharon y desde luego que todas las fortalezas se rindieron esa misma noche. No hubo afortunadamente que disparar un solo tiro. Los trinitarios están bajo la suprema dirección de Mella en este momento estelar de la historia dominicana, y en la madrugada se reúnen en la Puerta del Conde. Allí se izó por primera vez la bandera nacional, ideada por Juan Pablo Duarte, confeccionada por la joven Concepción Bona, una de las jóvenes trinitarias, porque en estos temas casi siempre queremos olvidar la participación de las jóvenes y de las mujeres en este acontecimiento. Y en este momento las mujeres dominicanas empiezan a participar en la lucha por la independencia dominicana. Pues podría ser otro tema. Se enarboló la bandera y se formó una junta provisional, una junta gubernativa provisional, presidida por Mella. Y al día siguiente, 28 de febrero, se produjo la capitulación de las tropas haitianas. El general Desgrot, que era el general haitiano encargado de la plaza de Santo Domingo, firmó un convenio con la intervención del cónsul francés Saint-Denis, mediante el cual los haitianos recogieron todas sus cosas y se fueron y se retiraron. Por supuesto, volverían después, pero estamos hablando del 28 de febrero en la tarde, cuando se firmó una capitulación histórica, donde los haitianos reconocían, por lo menos inmediatamente ahí, su derrota militar. Correcto. Hay que señalar este dato, y es que, obviamente, una intervención que duró total 22 largos años, negó todo tipo de libertad. Ahí no había ni independencia a medias. Ahí cerraron los centros educativos, los centros recreativos, ahí se cerró todo. Sí. Prácticamente no había nación, no había posibilidad de uno proyectarse, que eso provocó inclusive que mucha gente se fuera al destierro, se fuera al exilio de una manera voluntaria o de una manera forzosa. Los trinitarios tienen mucho que ver con esa acción de febrero. Ellos fueron poco a poco organizándose hacia un objetivo sublimal, concreto, que era ese. ¿Cómo se ve la acción de los trinitarios hacia ese propósito, profesor? Bueno, los trinitarios, usted sabrá que se organizaron como la primera fuerza política en la historia dominicana. Un 16 de julio de 1838 hubo una primera reunión en la cual participaron 9 jóvenes selectos, y luego hubo otras reuniones y empezó a crecer la organización. Algo interesante es cómo estos jóvenes empezaron a hacer propaganda y se desplazaban a lomo de a caballo por el interior del país, visitando los pueblos, llevando la buena nueva de las ideas de Juan Pablo Duarte, en una época en que no había carreteras ni había medios de comunicación. Un viaje de Santiago a la capital era un viaje tedioso, difícil de hacer, porque había que atravesar la cordillera central. Y todo este esfuerzo que los jóvenes de hoy deben entender se desplegó por todas las comunidades. Y fíjate que la propaganda de los trinitarios fue tan efectiva que 5 años después de fundarse el movimiento trinitario, el 15 de junio de 1843, hubo elecciones para elegir a los representantes dominicanos
a los diputados que nos representarían en la constituyente haitiana, que estaba programada para septiembre de 1843. Y en esas elecciones los trinitarios barrieron en todo el país. Wow. Este fue el momento en que los delegados políticos haitianos en Santo Domingo le escriben una carta con un expreso al nuevo gobernante haitiano, Charles Gerard, venga rápido porque parece ser que estos muchachos se van a salir con la suya. Y desde luego que Charles Gerard vino un mes después en una nueva invasión militar haitiana a Santo Domingo para desarticular lo que era el movimiento trinitario. Entonces, este movimiento, obviamente que en este momento de persecución, los trinitarios tuvieron algunos que salir forzosamente al exilio. Este es el momento en que Duarte tuvo que salir en una goleta hacia Venezuela, junto con sus dos compañeros, Pérez y Pina, que se pasaron los próximos 8 meses, se lo pasaron exiliados en Venezuela. Pero después estalló la crisis en Haití, hubo una crisis política en Haití muy importante, porque estos temas de la independencia nacional no se puede separar de cómo evolucionaba la situación en Haití. En Haití hay una guerra a muerte entre negros y mulatos, que se disputaban el control. Por ejemplo, allá se debatía en la constituyente haitiana, en los artículos 38 y 39 de la Constitución haitiana de 1816, que decía que ningún blanco jamás podía ser ciudadano ni propietario de tierras en Haití. Imagínense ustedes, es una constitución racista, pero al revés. Y ese fue el momento en que los trinitarios, con Mella y Sánchez a la cabeza y Vicente Celestino, se reorganizaron en el mes de diciembre y habían incluso planificado para el 9 de diciembre el plan del golpe contra los haitianos. Hubo una fecha inicial que era para el 9 de diciembre, pero ese plan dependía de si Duarte, que estaba en Venezuela, conseguía algunas armas, algunos recursos para llegar por aquí por Guayacanes, de acuerdo a un proyecto que tenían secreto, de que llegaría en un barco por Guayacanes, por aquí por la región este del país, se presentaría allí y empezarían la revolución de independencia. Hay un dato que casi no se hace resaltar, pero que tiene una singular expresión, fuerza, interés, y es el hecho de que nuestros prohombres estuvieron metidos en el ejército de intervención y lograron algunos rangos. ¿Cómo ellos logran ser asimilados en la fuerza de ocupación y cuál fue su trabajo ahí? Excelente iniciativa de Juan Pablo Duarte, que sabía que había que penetrar el ejército, la Guardia Nacional, y por eso se hizo una labor inteligente, sopesada, tranquila, con los dos principales batallones militares, que era el Batallón 31 y el Batallón 32, o ambos regimientos, que estaban compuestos en su mayor parte por morenos dominicanos, por jóvenes dominicanos que simpatizaban con la causa. Y los mismos trinitarios practicaban esgrima, practicaban el arte militar, porque ellos sabían que sin un ejército propio, la independencia nacional era insostenible si no teníamos un ejército. De manera que Juan Pablo Duarte, por su práctica militar, terminó siendo jefe general del ejército dominicano, y siempre firmaba, aún en sus años de ancianidad, siempre firmaba con el nombre de General Juan Pablo Duarte. Y hay demasiadas pruebas de que Duarte fue un hombre de acción. Por ejemplo, cuando él regresó del exilio, la Junta Gubernativa lo envió al sur con una misión militar. Cuando se produjo la batalla del 19 de marzo, Santana ese día se replegó y bajó aquí a Baní, a Sabana Buey, y ahí se pasó 2 meses en una situación de total retiro, y eso le preocupaba a la Junta en Santo Domingo, porque Charles Gerard, en realidad, para serle sincero, yo, de acuerdo a mi evaluación, no fue derrotado en Aso, él fue contenido en su avance arrollador hacia Santo Domingo. ¿De acuerdo? Esa es mi concepción, pero este asunto de la batalla históricamente ha traído muchas polémicas, y se ha discutido mucho de si fue correcta o no la táctica de Pedro Santana de retirarse a Baní. Pero allí se mantuvo 2 meses inactivo, y la Junta envió a Juan Pablo Duarte, recién llegado de Curazao, con un ejército, y ahí le entregó 1,000 pesos fuertes. ¿Usted conoce la historia de los 1,000 pesos fuertes que le entregaron a Juan Pablo Duarte? Bueno, pues mire lo siguiente, le entregaron los 1,000 pesos fuertes y un ejército, vaya hacia el sur y póngase de acuerdo con Santana para combatir al enemigo en Aso. Allá se reunieron debajo de una mata en Sabana Buey. Ahí duraron unas horas discutiendo. Santana nunca aceptó el plan de la Junta Gubernativa de atacar al enemigo de Asua por la retaguardia.
Entonces, Duarte le escribió una cartita a la Junta desde Baní. Mire, llevo aquí 8 días tratando de ponerme de acuerdo con Santana y él no quiere que entremos en acción. ¿Qué hago? Entonces la Junta le responde, llegue a Santo Domingo, regrese a Santo Domingo solo con su Estado Mayor. Como le habían entregado 1,000 pesos fuertes, él rindió un informe, que yo siempre se lo comento a mis jóvenes, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque este es el primer ejemplo de honestidad en el manejo de los fondos públicos. Duarte rindió cuentas, es la primera rendición de cuentas de la historia dominicana, devolvió 827 pesos y ahí hay una lista de los gastos en que incurrió, dándole este ejemplo a la nación del por qué es el dominicano más extraordinario de todos los tiempos. Maravilloso ejemplo, caramba, es una lástima que aunque en algunas oficinas debería estar en las oficinas públicas, lo han puesto, en algunas lo han puesto, pero no lo llevan a la práctica, al pie de la letra. ¿Por qué nosotros entonces no nos desquitamos lo que nos hicieron los haitianos, que duraron 22 años este lado, y entonces nosotros pudimos haber cogido para allá y durar por lo menos 44, profesor? Mire, República Dominicana nunca ha tenido intento de invasión en Haití, solo en el año 63 cuando Juan Bosch, usted se acuerda del lío que se armó en la frontera, que Juan Bosch llegó a movilizar el ejército, pero eso no pasó de ahí. Somos dos pueblos vecinos y creo que ya los tiempos de las guerras y las invasiones pasaron a la historia. Inevitablemente habrá que buscar una fórmula de avenencia y de buena vecindad entre ambos países. Yo creo que ellos deben estar allá y nosotros aquí. Y le deseamos lo mejor a ellos allá y nosotros aquí. Pero esta es una realidad, estos movimientos migratorios no son exclusivos de República Dominicana nada más, tenemos aquí más de 1 millón de haitianos, muchos de ellos colaboran en muchas cosas, pero lo cierto es que este es un tema muy espinoso. Claro, el gran escritor e historiador haitiano Jean Primard se refería precisamente a eso, y él decía que Haití no existe. Eso prácticamente es nada, ahí no hay ejército, ahí no hay policía, hay problemas de, no hay de gobernabilidad. Un conglomerado social, pero ahí no hay instituciones, ahí no funciona nada, lamentablemente. Pero es importante señalar que aún suscite en el alma de nuestros hermanos haitianos la frase aquella atribuida a Toussaint Louverture con relación a que la isla es una sola indivisible. Todavía en estos tiempos hay gente que está pregonando con relación a eso. ¿Es posible eso, profesor? Hay un general haitiano que los líderes haitianos de hoy deben releerlo. Se llama Guy Joseph Bonnet. Este era un general brillante, inteligente del ejército haitiano que escribía muchísimo. En una ocasión, Boyer le preguntó: mi general, ¿cree usted que es posible la ocupación de Santo Domingo? Y le dijo: sí, es posible. Militarmente es posible, pero será un fracaso tarde o temprano, porque somos dos pueblos tan distintos, tan diferentes, que lamentablemente no podrán ser fusionados en un solo pueblo, lamentablemente. Entonces, ese general que tiene unas memorias muy interesantes, que son citadas por de Maurice en un libro que se llama Invasiones Militares Haitianas en Santo Domingo, que debe ser leído por los que propugnan por ese absurdo. Eso es antihistórico, eso es imposible. La idea de la unificación de la isla no es posible, por lo menos durante mucho tiempo. Exacto, y que ha sido rechazada además por gobiernos que han sido señalados como aupadores de una situación como esa, como es el caso del gobierno francés, el mismo gobierno canadiense y de Estados Unidos. Bueno, pero Francia y Estados Unidos son las dos potencias que más han oprimido al pueblo haitiano y la riqueza de ese país. Esos dos países, esas dos potencias son las que tienen que cargar con la responsabilidad en parte de lo que sufre el pueblo haitiano hoy. Exacto. ¿Se ha realizado el sueño de todos esos prohombres que hemos tenido, profesor? No, el proyecto de Juan Pablo Duarte está por verse, está por conquistarse. Está por verse, está por conquistarse ese proyecto de nación, de una nación libre, soberana, independiente, próspera, bien formada, bien educada, es el proyecto de gran nación, porque y debe empezar, creo que el único camino que tenemos en lo inmediato para empezar a rescatar ese proyecto es a través de la educación de nuestra juventud, preparación en base a los valores, una educación que tiende a crear el nuevo ciudadano del siglo XXI, este ciudadano crítico, consciente, que colabora, que participa, que defiende el medio ambiente, que defiende la participación, que se preocupa por los recursos naturales del país,
para que no sean explotados y entregados a las empresas foráneas, por ejemplo como la Barrigol. Esta es una nueva empresa foránea que lamentablemente va a causar muchos problemas. Entonces esas preocupaciones, ese es el nuevo ciudadano del siglo XXI. Pero claro, una empresa multinacional como esa que baña de sangre nuestros ríos, el ambiente lo ha dañado, ha provocado muchísimos problemas de enfermedades y cosas así por el estilo. Entonces, eso es, volvemos al sueño de nuestros patricios, todos. Está por verse casi en un 90, un 80% el ideal duartiano, que decía, entre otros, a propósito del tema, que la patria ha de ser libre de toda dominación extranjera. Exacto. O se hunde la isla. Se hunde la isla. Y vaya usted a ver, nos manda el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otra gente que anda por ahí tratando de seguir saqueando este país, como ocurrió en la época de la colonia y como ocurrió en otros estamentos de nuestra historia nacional. Vamos a dejar aquí este conversatorio con el profesor Cruz Sánchez, pero no se muevan de ahí porque ahora nosotros entonces venimos con otros historiadores, colegas, amigos de nosotros, que van a dar su opinión con relación precisamente al tema que hemos tratado hoy. Serie de movimientos conspirativos y revolucionarios con apoyo del presidente haitiano Alejandro Petión, que presidía el sur de Haití. Haití se había dividido después del asesinato de Salins en 1806, y Petión fue quien ayudó no solamente a Bolívar 3 veces, sino que ayudó en 4 oportunidades a revolucionarios dominicanos, mulatos casi siempre todos, y a veces negros también, que se plantearon iniciar un movimiento armado para proclamar un Estado independiente, libre y soberano, y abolir la esclavitud. Un grupo de mulatos de pequeña burguesía, habían sastres, habían zapateros y habían militares mulatos, criollos y también militares italianos. Es bueno aclarar que en las tropas napoleónicas que se rindieron a los ingleses aquí, había un regimiento, los restos de un regimiento italiano del Piamonte que le llamaban los piquetes italianos, que puesto que en ese momento el Piamonte se había unido a Inglaterra contra Napoleón, y estos se habían amancebado con mujeres criollas aquí, se les permitió que quisieran quedarse aquí, y fueron incorporadas al llamado batallón fijo, que es el batallón que mantenía España aquí. O sea, deciden iniciar un movimiento revolucionario contra Juan Sánchez Ramírez, que es quien entra como triunfador a la ciudad de Santo Domingo después de la rendición de los franceses. Este era un movimiento que se planteaba la proclamación de una república, de un Estado libre e independiente, mucho antes que Duarte pensara nacer. Esto ocurre en 1810. Fue denunciado el movimiento, fueron apresados los participantes en él, o los principales directores, que estaba dirigido por un gaditano, o sea, un español de Cádiz, Ciriaco Ramírez, que no tenía nada que ver con Juan Sánchez Ramírez. Un criollo caraqueño de Venezuela, Cristóbal Huber, y un criollo nuestro, apellido Félix, de la zona de San Juan de la Maguana, Azua, que fueron quienes obtuvieron apoyo militar de Petión. Y fueron los que iniciaron el movimiento que aquí se llamó en ese momento la Reconquista. Ahora bien, el pelotón italiano que había aquí fue el brazo armado con el que este grupo de mulatos, entre los cuales estaban Santiago Faló, José Ramírez, etcétera, contaban para dar el golpe militar contra el débil batallón español que había aquí en la plaza. Al ser denunciado y apresado, a todos los condenaron y ejecutaron. Hicieron un juicio, famoso juicio con tortura del agua y demás, y los ejecutaron de manera cruel, salvo a un teniente italiano, Emilio Pezzi, que dirigía el grupo de los soldados italianos, a quienes se les permitió ser fusilados. Pero los otros fueron, como estilaba España en la época, fueron paseados en burros, llenos
embarrados de alquitrán con plumas, etcétera, a tambor batiente, ahorcados en la Plaza de Armas, actual Parque Colón, luego descuartizados sus cuerpos, fritos en alquitrán y en aceite y colocados en los sitios en que más visibles pudieran estar. Por ejemplo, Santiago Faló se reunía con los compiladores en una manta de Anacagüita que había a la entrada de William. Ahí queda una hija de ella todavía, una manta Anacagüita pequeña, donde hay una estación o algo de carro, que venden carro ahí, lo que se llama la estancia de los bichinos. Ahí pusieron la cabeza de Faló, en una jaula. En la puerta pusieron la cabeza de José Rodríguez. O sea, aplastaron ese movimiento. Ahora Juan Sánchez Ramírez desaparece poco tiempo después y surge un gobierno colonial provisional encabezado por el teniente del rey José Núñez de Cáceres, quien no solamente hizo aquí la primera emisión inorgánica de papeleta en 1812, sino que fue el perseguidor como fiscal e interrogador de los conspiradores de 1810, de la llamada Revolución de los Italianos, así que se conoce. Los tradicionales dominicanos llaman a ese periodo de ocupación haitiana, de invasión haitiana. Yo prefiero llamarlo de otra manera, el periodo de la integración. Por la siguiente razón: antes de la llegada de las tropas de Boyer, los pueblos fronterizos dominicanos, Montecristi, Dajabón y Neiva, enarbolaron el pabellón haitiano, es decir, los dominicanos contribuyeron a esa ocupación. Hugo Tolentino. Boyer viene a la República Dominicana por múltiples razones, por ambiciones de conquista, por el hecho de que se había unificado Haití en ese momento, que anteriormente había estado dividido en varios gobiernos, por el hecho de que había militares que precisaban de tierras y de favores, y al mismo tiempo por el temor que tenían los haitianos también de que Núñez de Cáceres y el núcleo español que existía en este lado de la isla, en el Santo Domingo Español, fuera capaz de restablecer la esclavitud en Haití, o sea, propiciar un restablecimiento de la esclavitud en Haití, puesto que en Santo Domingo Núñez de Cáceres no pudo abolir la esclavitud. Y hay que recordarse que hubo un tratado entre Francia y España de 1814 reconociendo la ayuda, o sea, comprometiéndose España a ayudar al restablecimiento de la colonia francesa. Boyer convocó después a elecciones para que los dominicanos eligieran sus representantes en la Cámara de Diputados, que junto al Senado constituían el poder legislativo que funcionaba en Puerto Príncipe, la capital haitiana. Con esta disposición, un grupo de dominicanos empezó a tener experiencia parlamentaria. El gobernante haitiano organizó una fuerza militar integrada mayormente por dominicos, la principal organización que surgió entonces, proveniente de la clase media urbana, fue la Trinitaria. Fundada en Santo Domingo el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y un grupo de jóvenes, entre ellos Pedro Alejandrino Pina, Jacinto de la Concha, José María Serra, Juan Nepomuceno Ravelo, Felipe Alfao, Félix María Ruiz, Benito González y Juan Isidro Pérez. Interpretando su pueblo y sus ansias libertarias, Duarte y demás compañeros fundaron la Trinitaria. Acá, que entra en contacto con grupos de opositores haitianos para establecer una alianza para buscar el desplazamiento de Boyer, es decir, de manera táctica debilitar el poder político del Estado haitiano, produciendo el aislamiento político de Boyer, para después dar el paso, el segundo orden, que era lograr el debilitamiento del gobierno de Boyer, para entonces entrar en la fase de lograr la independencia de la parte oriental de la isla. Jurando que iban a ser un sol y nuevo mañana, Duarte y los suyos buscaban una patria soberana. Se enteró de tumbar
el régimen dictatorial haitiano, concebió la idea de propiciar una alianza táctica con los adversarios de Boyer. Fue entonces cuando Duarte escogió a Ramón Matías Mella para tan delicada misión. Los verdaderos promotores y ejecutores de la idea de la independencia, que hubiera sido viable de cualquier manera, fueron los trinitarios, porque los trinitarios tenían ya un concepto de Estado nacional definido, de ejercicio de la soberanía nacional por parte del pueblo dominicano, y eran partidarios de una democracia al estilo de los países centrales. De forma que no se trató de una simple separación, sino de un hecho que tuvo sus repercusiones en el proceso creciente de conformación y consolidación de la conciencia nacional dominicana. Jaime Domínguez. Se hace necesario precisar que hubo una primera junta gubernativa que duró un solo día, el 28 de febrero de 1844, y hubo entonces la segunda junta gubernativa que comienza el 1 de marzo de 1844 y sigue hasta septiembre, 15 de septiembre, si no mal recuerdo, de ese año, cuando desaparece y viene Santa Anna como presidente. En la Junta Central Gubernativa predominó el sector conservador, simple y llanamente porque tenía más poder económico y más poder político y más experiencia administrativa que el sector de los pequeños burgueses trinitarios capitaleños que lideraba Duarte, pero que en ese momento los dirigía Sánchez por estar Duarte en el exilio. Debido a las presiones de los trinitarios, la Junta designó una comisión para que viajara a Curazao y trajera al país a los exiliados Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandro Pina. Otra importante decisión de la Junta Gubernativa fue el nombramiento de Pedro Santa Anna como general y jefe del ejército expedicionario que se dirigía al sur para defender la frontera de la nueva invasión haitiana que se aproximaba. En Haití cundió el temor de que en esta latitud, si se volvía para España, volvería la esclavitud. La campaña del presidente Charles Gerard Ayné es la primera campaña de la guerra de independencia o la guerra de la separación que tuvo dos escenarios estratégicos principales. El que corresponde al presidente Charles Gerard Ayné fue el dispositivo estratégico del sur, que consistía en una invasión de aproximadamente 20.000 hombres, compuesta por un cuerpo central que se movía por el llamado Camino de los Lagos y otro cuerpo que venía por el centro del valle de San Juan de la Maguana, que debía confluir, debían fusionarse ambas columnas antes de llegar a la ciudad de Azua. La campaña del presidente Charles Gerard Ayné encontró resistencia desde que entró en el Camino de los Lagos en la parte dominicana, donde ya la Guardia Nacional haitiana, compuesta por dominicanos y capitaneada por Fernando Taveras y Vicente Noble, se habían levantado en armas. Las primeras acciones de armas en los inicios de marzo, después de la invasión que se originó el día 10, se escenificaron tanto en la Cabeza de las Marías como en la Fuente del Rodeo, el día 11 y 13 de marzo de 1844. La familia Duarte llega a la colonia española de Santo Domingo a finales del siglo XVIII. Procedían de Cataluña y tenían como oficio el comercio. En la última década de ese siglo se sucedieron complejos y traumáticos acontecimientos políticos y sociales en la isla. La revolución protagonizada por los antiguos esclavos de la colonia francesa amenazaba con destruir los cimientos del sistema colonial. La primera fase de esa revolución culmina en 1801, cuando el líder rebelde Toussaint Louverture ocupa la parte este de la isla en nombre de la República Francesa. Este hecho puso en peligro el sistema colonial español de Santo Domingo.
El comercio y la sociedad en su conjunto quedaron muy afectados, lo que obligó a que cientos de familias emigraran a las colonias españolas más cercanas. Los Duarte no fueron la excepción y bajo esas circunstancias eligieron la vecina isla de Puerto Rico. A principios de 1804, cuando las tropas napoleónicas fueron diezmadas por los revolucionarios haitianos, estas se trasladaron a la parte este, quedando los antiguos territorios españoles como reducto del gobierno colonial francés en Santo Domingo. Los criollos no aceptaron el dominio francés y en 1808 libran la batalla de Palo Hincado, derrotando a los franceses. Con este triunfo, a principios de 1809, los habitantes del este deciden volver al abrigo de la antigua metrópolis, eligiendo como nuevo gobernador de España a Juan Sánchez Ramírez. Después de 20 años de guerras coloniales que dejaron como vestigio un estado de ruina por toda la isla, se iniciaba una época de relativa estabilidad política. En estas condiciones, los Duarte emprenden viaje de regreso a Santo Domingo y se instalan en el barrio capitalino de Santa Bárbara. En 1813 nace Juan Pablo y es bautizado en la iglesia del mismo barrio. Desde niño vivió en un clima de relativa prosperidad gracias a los negocios de su padre. Estas condiciones le facilitaron una buena educación, algo que era un bien muy escaso para la época. En 1822 sobreviene la ocupación haitiana capitaneada por Boyer, quien andando el tiempo se convertiría en un férreo dictador tanto para los propios haitianos como para los dominicanos. En su juventud, Duarte continuó sobresaliendo en los estudios, pero las condiciones de entonces para obtener una formación académica superior era extremadamente difícil. Circunstancias permitieron que sus padres le brindaran la ocasión de mejorar su educación en el extranjero. Finalizando la década de 1820, siendo todavía un adolescente, Juan Pablo se embarca hacia Europa, iniciando un peregrinaje que le llevaría 4 años, durante los cuales pudo impregnarse de las ideas políticas más liberales, revolucionarias y radicales de su época. De regreso a su Santo Domingo natal, no perdió tiempo en propagar su aprendizaje entre sus familiares, amigos y allegados, acentuando las ideas que hacían referencia a la libertad, la igualdad y la independencia. Pasando el tiempo, esta manera de fraternizar con los suyos se convertiría en una escuela de ideas políticas y en el movimiento conspirativo que se denominó la Trinitaria. Es desde ahí que se va a orquestar toda la lucha política y militar que culminaría en la proclamación de la independencia nacional. El mérito de Duarte en el 38 es haber entendido como resultado de sus conversaciones con sus padres, con personas de la época, por su lectura, etcétera, que aquí hacía falta organización, tal como se lo demostraban las luchas por los fueros de Cataluña, las luchas libertarias en toda España, Francia, la lucha de los carbonarios y todo el movimiento de auge liberal que se vivía en Europa. Entonces él tiene la genialidad de combinar su experiencia política con el conocimiento de la sociedad dominicana, y eso lo plasma en una vanguardia política llamada los Trinitarios, que además es el resultado de un proceso educativo previo de por lo menos un año. El movimiento trinitario fue fundado el 16 de julio de 1838. Estructurada al modo de sociedad secreta, permitió que la conspiración contra el régimen haitiano se diera de una manera permanente y segura. Juan Pablo Duarte era su fundador, líder y principal estratega. La brillantez intelectual y la inteligencia política que lo caracterizaba hicieron posible que los trinitarios apoyaran al pueblo haitiano en la lucha por derrocar a la tiranía boyerista. Para marzo de 1843, el viejo caudillo fue expulsado del poder, comenzando un movimiento de reforma que llevaría al líder de la conspiración, Gerard, hasta la presidencia de la República. Los compromisos pactados y concertados entre los revolucionarios haitianos y los dominicanos, todos fueron traicionados por el nuevo gobernante. Gerard se volvió un déspota como su antecesor
Y bajo esas condiciones, los trinitarios no vacilaron en reanudar la conspiración contra el nuevo gobierno tiránico de Haití. La persecución contra los conjurados se acrecentó, obligando al líder trinitario a tomar el camino del exilio. Esto no detuvo la estrategia independentista del resto de los conspiradores. En los últimos meses de 1843, los jóvenes revolucionarios establecen alianza con la oligarquía criolla, representada por personajes como Bobadilla, Báez y Santana, quienes deciden cerrar filas en el proceso de independencia que los trinitarios habían comenzado en 1838. Bajo este pacto, en los primeros días de enero de 1844, los dominicanos anuncian mediante el acta de separación el surgimiento de una nueva nación. Un mes más tarde, el 27 de febrero, en la Puerta de la Misericordia, al pie de la muralla de la ciudad de Santo Domingo y a son de trabucazo, los dominicanos determinan ser independientes. Al cabo de pocas horas, los habitantes de la ciudad, liderados por los revolucionarios, se agrupan en la Puerta del Conde e izando la bandera nacional, proclaman al mundo que son una nación libre e independiente. Todos los pueblos de la parte este, con el correr de los días, van manifestando su adhesión a la recién proclamada república. Los ideales duartianos y trinitarios de concebir una república dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera es un hecho. El padre de la patria arriba a Santo Domingo el 15 de marzo, a bordo de la goleta Leonor, donde es acogido con vítores por parte de la ciudadanía y recibido con honores por las autoridades del gobierno provisional. Inmediatamente se integra a las labores de la Junta Central Gubernativa que dirigía Tomás de Bobadilla. Los primeros días de marzo, el gobierno de Puerto Príncipe había decretado la movilización general. La primera gran batalla contra los haitianos tiene lugar en Azua el 19 de marzo. El ejército dominicano, capitaneado por Santana, derrota a las tropas de Gerard que intentaban avanzar por el sur hasta la ciudad de Santo Domingo. Durante los días que restaban de marzo y todo el mes de abril, Duarte, nombrado comandante de los ejércitos del sur, libraría una batalla política audaz y memorable en su intento por consolidar la independencia nacional en contra de aquellos que buscaban lesionar la soberanía recién conquistada. La política acata la orden para evitar divisiones entre los dominicanos en momentos tan difíciles. Al principio de junio, Bobadilla y su camarilla introducir en la Asamblea del Gobierno como aprobado el protectorado francés. Duarte y sus seguidores se oponen vehementemente a esa manipulación. Este triunfo táctico de los trinitarios no impidió que un grupo de jóvenes encabezados por Sánchez dieran el... Durante el mes de junio, Duarte hace un recorrido por el Cibao para propugnar por las ideas de la independencia absoluta. Desde La Vega hasta Puerto Plata es aclamado como presidente. En la capital, Sánchez pretendía obtener el triunfo militar, para que de ese modo los que favorecían el protectorado de Francia quedaran totalmente vencidos. Había pasado poco más de un mes a Sánchez instalándose el general como jefe del gobierno. Desde ese momento, los trinitarios, como agrupación política, son perseguidos y expulsados del poder para siempre. Sánchez y Mella en la capital y Duarte en Puerto Plata son apresados. Y para el mes de... En Duarte tenemos una propuesta política liberal consecuente con ampliación al máximo de la integración de los ciudadanos a la administración estatal, y con los conservadores tenemos una exclusión política, un militarismo, una propuesta anexionista y sobre todo un régimen, una propuesta de régimen autocrático. Después de pasar por Hamburgo y Curazao, Duarte se traslada a Caracas a principios de enero. Semanas más tarde, se reúne allí con su familia que ha sido, como él y por su causa, desterrada de Santo Domingo. Atribulado y muy desconcertado, el patricio, a mediados de 1846, emprende un largo viaje por diferentes regiones de Venezuela, que lo llevarían hasta internarse en la selva amazónica.
Su ausencia fue prolongada y silenciosa. Evitar que su nombre fuera motivo de discordia entre los dominicanos lo había asumido como un credo religioso que tenía como fin fortalecer la permanencia de la República en el concierto de las Naciones Libres. El 18 de marzo de 1861, Santana, de manera engañosa, ponía bajo el protectorado de España a la República Dominicana. Estas graves circunstancias le exigen regresar a Caracas. Llega a esa ciudad a principios de 1863, donde se reencuentra con su familia después de 12 largos años. Desde aquí comienza su segunda cruzada por la independencia de la República. Duarte se invistió con el grado de general, reanudó los contactos con antiguos trinitarios y buscó apoyo en las autoridades de Venezuela. El 16 de agosto de 1863, los patriotas proclaman a la República Dominicana como una nación independiente, creando un gobierno provisorio que se opone a la dominación española. El gobierno revolucionario reconoce la labor del decano de la independencia y lo nombra su representante en Caracas. Este apoyo facilitó los preparativos de la expedición que le traería a la patria con dinero y armamentos para la lucha restauradora. En marzo de 1864, el patricio desembarca por Montecristi y desde ahí se dirige al Cibao para dar cumplimiento a su misión frente al gobierno restaurador que tenía su sede en Santiago. Apenas se establecía en esa región, esperando la oportunidad para dirigirse al frente de batalla, cuando comienza un nuevo vía crucis, el inmenso deseo de ofrendar su vida por la patria se ve frustrado, situación que se vio agravada cuando comprobó que su estado de salud le impedía tomar decisiones arriesgadas. Finalmente, en el mes de junio, a Duarte se le nombra como diplomático en Venezuela, con la misión de representar al gobierno restaurador ante todos los países latinoamericanos. El objetivo era crear un frente diplomático para lograr apoyo y recursos en la lucha contra España. Los cambios de presidencia en el gobierno restaurador y la escasez de recursos impidieron que la misión del patricio fuera tan eficiente como él hubiera deseado. A mediados de 1865, los dominicanos expulsan definitivamente a las fuerzas de ocupación española, restaurándose la independencia y volviéndose a izar la bandera nacional por todo el territorio dominicano. Halagado por el trascendental momento, se retira a una vida sencilla que lo obligaba a cumplir con el deber de ganarse el sustento de su familia. Se le veía sufrir con el gobierno despótico de Báez y su intento de entregar parcial o totalmente el territorio dominicano al gobierno de los Estados Unidos. Cuando supo que jóvenes revolucionarios habían derrocado al tirano mediante las armas, brotó en él un ánimo de optimismo, a pesar del dolor que le provocaba su afección. Finalmente, el apóstol murió en julio de 1876. Una larga enfermedad ponía fin a la vida ejemplar del padre de la patria. La generación de los restauradores heredó con mérito los ideales duartianos y a la vez tuvieron la inteligencia y la lucidez para que la vida y obra ejemplar del apóstol de la independencia viviera por siempre en las futuras generaciones de dominicanos. Las dificultades para el reconocimiento absoluto de la dimensión de la figura de Duarte le siguieron después de su muerte. No fue hasta el año 1884 que el gobierno dominicano dispuso el traslado de los restos mortales del padre de la patria. Santo Domingo se movilizó para recibirlo con las máximas consideraciones. Sus restos fueron enterrados con los más altos honores, celebrándosele la apoteosis digna al más puro de los dominicanos. Desde entonces, su memoria no ha podido ser borrada. Las luchas y las injusticias fueron algunas de las razones por las cuales al patricio no se le pudo honrar con una imagen pública. Fue en el año de 1930 cuando se lograron estos oficios. Varias décadas demoró el recordatorio público del padre de la patria a través de una escultura, desvelándose finalmente en ese año la estatua que se erige en el Parque Duarte de la zona colonial.